Buen día para todos. En esta oportunidad vamos a conocer el tema denominado combinación de correspondencia. Una combinación de correspondencia nos dice que es el proceso de unir una base de datos con un documento modelo, creando así un documento personalizado para cada registro de la base de datos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchas veces cuando nos dan un modelo de documento y nosotros tenemos que cambiar solo cierta información para muchas personas, muchas veces nos complicamos, copiamos, pegamos, que borramos y nos complicamos. Veamos desde el factor tiempo, los errores que podemos cometer y el trabajo que genera. Cuando nosotros hacemos esto constantemente, se recomienda poder trabajar una combinación de correspondencia. Veamos las partes fundamentales de una combinación de correspondencia. Como primer elemento de nuestra combinación de correspondencia debe de existir una base de datos. En términos generales, una base de datos es un conjunto de información relacionada entre sí, debidamente estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya debemos de tener la información que vamos a estar cambiando dentro del documento modelo. La base de datos, para trabajar una combinación de correspondencia, podemos tener tres tipos de base de datos. Una que podemos crearla a través de Microsoft Word. Prácticamente la que nosotros creamos acá. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo un documento. Pero es muy importante tomar en cuenta que el documento de Word no puede tener texto antes de la tabla, no puede tener espacios, sino que el documento sí o sí debe de iniciar obligatoriamente con una tabla. También tenemos lo que es un documento de Excel, que es exactamente lo mismo que tengo en Word, pero ahora acá lo tengo representado en lo que es Excel. Y Access, que es una base de datos con su respectiva tabla, pero para no complicarnos, cuando estemos realizando la combinación de correspondencia y le decimos que no tenemos un documento origen, la máquina empieza a crear una base de datos en Access que va a contener toda la información que nosotros necesitemos. Entonces, para la combinación de correspondencia, puedo tener tres tipos de base de datos. Una tabla de Word, una tabla de Excel o una tabla de Microsoft Access. El segundo elemento que nosotros vamos a trabajar es un documento modelo. El documento modelo es simplemente el documento que nos dan y donde nosotros solamente tenemos que cambiar cierta información. Este documento modelo necesariamente tiene que ser un documento de Word, porque estamos hablando de una combinación de correspondencia dentro de Microsoft Word. Ese documento modelo puede ser una carta, puede ser un diploma, un informe, un sobre, una etiqueta, dependiendo el tipo de documento que nos den. Y por último, cuando ya tenemos la base de datos, ya tenemos el documento modelo, vamos a trabajar lo que es la combinación de
correspondencia. ¿Y cuál es la combinación de correspondencia? Donde uno la base de datos con el documento modelo. Y voy a tener la vista de cómo queda mi documento de forma individual, teniendo vista previa, teniendo avanzar registro por registro, buscarlo, comprobar si hay errores. Es de esta manera las partes fundamentales de la combinación de correspondencia. Para ello es necesario ver nuestro video tutorial que les dejaré el enlace para que ustedes vean cómo se hace la combinación de correspondencia en Microsoft Word.